el río Manzanares, pues en el nombre Kogen se llama Java Seiwiwi. Es un espacio sagrado o un sitio sagrado que está identificado en el decreto 1500 en Seychilla, ¿ya? Es un punto o un espacio donde se tiene una conexión integral con todos los aguas de las sierras, ¿ya? Como se dice desde la visión indígena, agua arriba y agua abajo. Santa Marta se debe a la estrella hídrica de San Lorenzo en la Sierra Nevada, de donde descienden los ríos Gaira, Piedras y Manzanares, sin los cuales la ciudad simplemente no sería posible. El emplazamiento de la ciudad al momento de su fundación, beneficiado de torrentosas y transparentes aguas cristalinas, venidas frescas desde las montañas, era además un fortín natural resguardado por una bahía y una empalizada que la protegía, no solo de la amenaza de otros imperios europeos, bucaneros y piratas, sino también de una aguerrida y estratégica resistencia indígena. La llegada de Rodrigo de Bastidas marcó el comienzo de una arremetida colonizadora y evangelizadora sobre una gran cantidad de pueblos que, en medio de una resistencia cultural que hoy perdura, no abandonaron su pensamiento e intimidad con su territorio. La diversidad de sistemas de pensamiento durante el periodo colonial y buena parte del siglo XIX permitió el desarrollo de diferentes formas de asentamiento y ocupación de un territorio que encontraron en el agua el fundamento de la construcción histórica de los pueblos indígenas, negros y campesinos. Que nos encontramos ubicados en una ciudad con una gran riqueza y un ecosistema fluvial que conecta no solo el distrito, sino también con las realidades territoriales de las que rodean la Ciénaga Grande de Santa Marta y por supuesto el cordón afrocampesino de comunidades negras que se encuentran ubicados en los municipios como Zona Bananera, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo. Tras la fundación de Santa Marta y durante todo el periodo colonial, las formas de vida basadas en el agua fueron prohibidas, proscritas y sentenciadas al desplazamiento o a la desaparición. La expansión colonizadora sobre la Sierra Nevada, allí donde nacen y se consolidan las fuentes de agua que benefician la ciudad, tomó mucha más fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, presionando a poblaciones indígenas y afrodescendientes, obligándolas a desplazarse cada vez más arriba a las partes frías de las montañas o a esconderse entre las ciénagas. Aún hoy, ese legado de exclusión y desplazamiento sigue latente. Desde su fundación, la ciudad gozó de una bahía que le posibilitaba resguardo militar, siendo además un fondeadero de aguas tranquilas para embarcaciones grandes. Su importancia como puerto alterno a Cartagena se sostuvo hasta buena parte del siglo XIX. La ciudad fue posible gracias a su cercanía con la Sierra Nevada, que durante siglos le arrojaba desde las montañas varios ríos de aguas puras, frescas y sin sedimentos. La relación íntima con el territorio hizo que durante 500 años las culturas de agua dulce y salada entendieran la conexión entre los ríos, las nubes y el bosque de nieve. Toda esa nubosidad que está ahí es agua.
Y esa es agua expresada en una forma que está ligada a todas esas expresiones químicas del agua. Entonces, en la medida de que estos vientos que ahora estamos recibiendo confluyen hacia la cuchilla, estos vientos cargados de toda esa humedad que vienen con la neblina, son atrapados por todo ese bosque. Si ese bosque no está ahí, el río pierde la capacidad de captar el agua que necesita para fluir. A pesar de las avanzadas colonizadoras de las faldas de las montañas, el agua seguía beneficiando a la ciudad, porque la sierra era considerada una montaña remota, lejana, lugar de lo salvaje y lo incivilizado. Hasta hace pocos años, la sierra fue, de hecho, un territorio que era necesario evitar, combatir y olvidar. Hay que tener en cuenta que la gente de Santa Marta, pues, no para todos, sobre todo cuando yo estaba más pelada, era como tan cercano o tan fácil poder llegar a estos diferentes lugares. Entonces siempre ha sido como entendido como un lugar distante. Era un lugar desconocido y se podría decir que en lo que tiene que ver con la planeación institucional, municipal, distrital, pues tampoco ha habido tanta mayor presencia o intervención. Pero si bien los ríos y quebradas nacidas en la sierra mantenían cristalinos sus caudales durante buena parte de su recorrido antes de llegar a Santa Marta, el ordenamiento urbano fundado en 1525 no pareció entender la importancia de la conexión entre aguas dulces y saladas. La concentración poblacional hizo, desde muy temprano, que las partes próximas a la ciudad se volvieran el receptáculo de las aguas contaminadas, siendo necesario para el consumo traer el líquido vital desde sectores más altos. Durante 5 siglos, el agua potable fue traída a lomo de burro desde las partes más altas. Mientras tanto, las aguas servidas se deslizaban por diferentes acequias que infectaban las calles de la ciudad. Después de la independencia, la ciudad no experimentó un gran crecimiento en razón de la importancia que tomaba el puerto de Barranquilla, por su proximidad con el río Magdalena y el interior del país. El crecimiento significativo de Santa Marta se produjo a principios del siglo XX, primero como punta de lanza de la explotación del banano y luego a partir de las últimas décadas del siglo con el boom del turismo. La Santa Marta de hoy y sus problemas relacionados con servicios públicos y sanitarios se relacionan necesariamente con una historia que a lo largo de 500 años ha estado de espaldas al agua, a los ríos y al mar. Desde su fundación y hasta hoy en día, los sucesivos proyectos de ciudad han visto con desdén aquellas culturas hidrosociales y anfibias que, viviendo de frente al agua, han tenido que heredar los problemas de una ciudad que transformó los entornos acuáticos en lugares de exclusión, pobreza y enfermedad. Es importante reconocer que los barrios como Pescadito, como Cristo Rey, como La Paz y en general toda la ciudad donde habitamos las personas afrosamarias se encuentran también atravesando justamente los rezagos de ese racismo estructural histórico y de este continuum de violencia que atraviesa la historia negra, que tiene que ver con las decisiones políticas que aún mantienen en la ciudad con una ausencia de un sistema adecuado de alcantarillado y que permita también el acceso como derecho fundamental y derecho humano al agua. Pero los ríos de la sierra, dentro de estos sistemas de pensamiento que resultaron proscritos, tienen nombres y significados profundos que contrastan con aquellos fugaces recuerdos que dejan los balnearios turísticos de hoy. En San Lorenzo tiene sus 7 puntos del agua, o
ahí donde, o sea, pues ancestralmente, o sea, desde la visión nuestra, ahí donde están esos 7 puntos de agua, y eso que lo hace distribuir como en la parte baja donde estamos nosotros. Eso tiene conexión con río Gaira, río Manzanares, o sea, todo viene desde allá. Entonces, San Lorenzo es una Cojindúa, es un padre, ¿ya? El que está, como digamos la autoridad que está en la parte baja, que da como, que hace distribuir toda esa agua. En la actualidad son reivindicados 348 sitios sagrados que, a pesar de estar afectados, intervenidos y contaminados, continúan articulando el territorio en sus nacimientos, desembocaduras, ojos de agua y lugares donde crece la vida. Nosotros estamos conectados por un solo hilo, que es el agua. Y lo resto la tierra y la conformación para que nos dé la vida. Por eso hablamos de Bonekan, que es el agua, Gunnekan, que es la sangre, Mannekan, que es Mannekan es como la madurez, y Seinekan es la tierra. Puede haber más, pero hasta el momento se relaciona, hay esos 348 espacios sagrados en la línea negra. Sei Shilla es como, la palabra Se es la oscuridad, Shilla es como el hilo, es el que delimita el territorio ancestral, ahí donde se conecta todo, la humanidad, especies como fauna y flora, agua y todo. Por eso es que cada sitio que hay en Sei Shilla o en la línea negra tiene su diferente función. Pero los sitios sagrados que tejen la línea negra y que incluyen aquellas desembocaduras, manglares, páramos, ojos de agua y humedales, hoy enfrentan, sin embargo, un grave peligro por cuenta del olvido de su significado. Y en este ojo de agua pues tienen la obligación de venir todos los 4 pueblos de la sierra a hacer sus pagamentos, porque este sitio, que es la madre de la creación, está conectado con los exuamas de la Sierra Nevada, con el exuama de San Lorenzo y todos los demás exuamas que hay en la sierra, los 4 exuamas. La colonización de la sierra y de los territorios indígenas, afros y campesinos hoy continúa incluso con plantas y especies invasoras. La expansión de grupos armados y de tráfico ilegal de armas y narcotráfico, de otro lado, condenan las comunidades al silencio. En la actualidad, hay otras expresiones de colonización que generan problemáticas que se van acumulando ante los ojos de todos. El turismo, por ejemplo, si bien trae algunos beneficios económicos para ciertos sectores de la sociedad, en algunos casos genera verdaderos procesos de desplazamiento, gentrificación y limitación de oportunidades para la gente. Santa Marta es muy generosa con estos sectores, tiene todos los recursos disponibles para el desarrollo de estas economías, pero uno se haría la pregunta de estas economías, ¿qué le dejan en términos de educación, en términos de calidad de vida, en términos de garantizarle a las generaciones futuras una vida digna? Porque si vemos la actividad del turismo es una actividad invasiva que está afectando todas estas actividades. Todos los sitios sagrados del agua también están siendo afectados por el turismo. El sistema de basuras que también nos está afectando, sobre todo con el turismo que no es consciente. Entran más basura que turistas y cuando se van los turistas dejan más basura que la que había. Entonces son problemas que todavía tenemos que ir generando conciencia también con el tema de turismo regenerativo. Bueno, nos encontramos aquí en Minca, la capital ecológica de Santa Marta, y queremos mostrarle un tema, cómo se maneja el tema de las aguas aquí en Minca. Aquí vemos lo que nosotros hemos denominado los famosos mangueroductos. Estos mangueroductos
son mangueras que ponen las personas que viven, algunos son hostales, algunos son casas privadas, familias, otros son hoteles, y como podemos ver hay diferentes diámetros de manguera. Quien tiene para comprar una manguera de 3 pulgadas la pone de 3 pulgadas, quien tiene para meterla de 2 pulgadas la hace de 2 pulgadas, y quien tiene para meterla de 1 pulgada lo hace de 1 pulgada. Minca, el corregimiento que hoy atrae a cientos de turistas con la idea de disfrutar las bellezas naturales del territorio extenso de Santa Marta, ha dejado de ser lo que fuera hace unos pocos años atrás, no solo por el manejo de sus aguas hervidas, sino por el uso y abuso de las aguas del río Gaira. Nos encontramos en la bocatoma del acueducto de Santa Marta, a la orilla del río Manzanares, cuyo curso se reduce cuando gran parte de su caudal es dirigido al tubo madre del acueducto. Este uso ha generado, sin embargo, una drástica reducción del caudal, lo que hace necesario que se replanteen las formas de captación. Urge una medición actualizada que regule el uso que puede hacer Santa Marta del río Manzanares. Entonces esa disponibilidad de agua que tienen muchos de estos ríos fue medida hace muchos años. No digamos específicamente cuándo, pero digamos que fue hace muchos años, en los cuales ya por el cambio climático muchos y por todos los deterioros de las cuencas ya no tienen ni el mismo caudal ni tienen la misma capacidad de caudal, pero se siguen dando licencias, emitiendo resoluciones para la extracción del agua sustentado en caudales que ya no corresponden a la realidad de estos ríos. Aunque a partir de la segunda mitad del siglo XX se han constituido parques estatales de protección y reservas ambientales de la sociedad civil, la gestión de estas figuras territoriales requiere mayor consenso y participación, pues en algunos casos rompen el acceso de las poblaciones tanto a la montaña como al maritorio. Yo podría denominar una clase de enclave económico excusado en el capitalismo verde, usándolo como excusa o justificación para desplazar campesinos e indígenas, pero no de la forma tradicional armada, sino que hoy en día se usa fachadas medioambientales de conservación o de reservas de la sociedad civil para excusar un desplazamiento, comprar predios aledaños, hacer un tipo de cercamiento, cerrando caminos, limitando miradores y privatizando sectores que son públicos. Y en gran parte ya se llegó a la prohibición de poder transitar en el mar, del pescar, de nuestra actividad cultural, y por eso es que el Cabildo nuevamente va a la defensa de nuestros orígenes, porque cuando ya en el 2015 nos restringe que el pueblo de Taganga no puede pescar más, tiene que dedicarse a otra cosa, a otra actividad muy distinta a la pesca. Cuando ciertas figuras de protección ambiental definen restricciones a las comunidades en su acceso al territorio, se generan, por supuesto, nuevas conflictividades. Por ello, si bien se han desarrollado diálogos y consensos en torno a ellas, es necesario seguir avanzando en propuestas de gobernanza común. Y entonces crearon el parque y nos sacaron de allá el parque lo crearon en el 64. Y por ahí por el 66 nos sacaron, 67 por ahí nos sacaron de allá, a la brava allá. Hicieron con nosotros lo que quisieron. La prohibición es que en los parques, el mayor ahorita mencionaba que los parques se crean en el 64. Y entonces al crearse los parques nacionales, pues prohíben la pesca y la caza. En un área protegida no se pueden realizar esas actividades. El Código de Recursos Naturales ya llegaron hasta a procesar, a judicializar pescadores por pesca ilegal, y que esperamos pues que en 500 años pues nuevamente
sea la reivindicación del territorio, se le devuelva al pueblo taganguero su territorio real. Los caladeros de pesca, el maritorio que menciona el pueblo taganguero, pues se extiende hasta el Parque Tayrona, y pues tiene que llegarse a una serie de acuerdos y entenderse que este pueblo tiene unos derechos, tiene unas territorialidades configuradas y como una vida, una historia de vida pues relacionada con el mar. El ecoturismo es también un fenómeno que debe controlarse, sobre todo porque en muchos casos ha venido ocupando ilegalmente ciertos lugares de protección, teniendo carta abierta para ello y generando, además, nuevos procesos de empobrecimiento. En muchos casos, si bien vincula a pobladores locales, generalmente lo hace en medio de un sistema de ganancias y oportunidades desiguales. La historia de Taganga, en la parte baja de la sierra, pareciera ser un referente de las nuevas y viejas colonizaciones que ha vivido Santa Marta. Taganga tiene y ha tenido históricamente una relación a la vez dependiente e independiente de la ciudad. Los tagangueros, estando desconectados por vía terrestre, por décadas tuvieron que traer agua potable a través del mar, desde el río Manzanares. Nos encontramos aquí en las playas de la bahía de Santa Marta, precisamente en el sitio donde primitivamente desembocaba el río Manzanares. En este sitio que está acá a nuestra siniestra, era donde la comunidad de Taganga venía a llenar los tanques de agua para llevarlos luego en canoa hacia el pueblo para el uso doméstico. La solución aparente al martirio de llevar en bote el agua desde Santa Marta hasta Taganga fue solucionado de manera insuficiente con la instalación de una llave comunal. El problema es que el crecimiento urbano de las zonas periféricas de Santa Marta terminó cooptando el agua y el mencionado tubo abasteció a otras comunidades. Digamos que en ese tiempo los barrios esos, San Jorge, 20 de julio, esa era una tubería exclusivamente que teníamos nosotros que el acueducto, entonces ya todos se fueron pegando ahí y ya el agua no llegaba porque toda el agua la cogían ellos ahí. La ruptura de Santa Marta con su territorio tiene dos víctimas fundamentales: las comunidades populares urbanas que sobreviven al río Manzanares y las poblaciones de pescadores de Taganga, quienes terminaron recibiendo los líquidos fétidos de un inacabado alcantarillado. Acá fue donde la ciudad de Santa Marta arrojó al cielo abierto todos sus desechos, todas las basuras de la ciudad. Llegaban aquí a través de unos camiones y aquí la vaciaban para que los vientos alisios la sacaran hacia allá. Pero aquí sucedía nuevamente el tema de la contracorriente de Panamá, que llevaba todos esos desechos hacia el pueblo. Entonces allá encontrábamos equipos de venoclisis, chancletas, colchones, perros muertos, es decir, todo tipo de inmundicias que echaban aquí. La desconexión de Santa Marta y Taganga no solo tiene que ver con el acceso al agua potable, sino que se manifiesta en el manejo de las aguas hervidas y las basuras de la ciudad. Santa Marta presenta de hecho un gravísimo problema de infraestructura en la cuenca baja del Manzanares, donde miles de personas contaminan un agua del río que, en su desembocadura, a su vez afecta a la bahía, cuyas corrientes, por acciones de los vientos, terminan afectando a la población de Taganga. En el comienzo, en las orillas del río, las personas que llegaron eran personas que venían desplazadas de la violencia, venían de muchos lugares
y encontraron en el río Manzanares hace más de 40, 50 años, encontraron un espacio donde refugiarse, donde tenían agua, donde tenían comida y donde tenían la madera incluso para hacer la construcción de sus primeras casas. En varios tramos de la ciudad pues hay construcciones de casas sobre la ronda del río, construcción de edificios en las zonas que debemos darle al río para que él pueda respirar, para que se pueda explayar en los momentos en que hay mucha agua y también para que pueda todos los seres que ayudan a su dinámica ecosistémica vivir y habitar. Otra cosa que sucede aquí con el río es que hay momentos en que por el bajo caudal el agua no sale. O sea, este espejo de agua que ustedes ven ahí empieza a concentrarse y toda esa cantidad de tubos de 4.000 familias botando basura y botando residuos, aguas residuales, llega el momento en que ocurre una mortandad de peces. Como los problemas de salubridad eran enormes, hace no muchos años se pensó que la solución era proyectar un emisario submarino, como se conoce al tubo que saca las miserias de la ciudad para impulsarlas hasta las corrientes profundas de un mar antes impoluto. Sin embargo, el proyecto, que debía tener 1.278 metros mar adentro, al final solo terminó teniendo 428 metros, dejando las costas a merced de los caldos de aguas negras. Hoy en día, los residuos licuados dejados en el mar a la deriva tienen dos opciones que dependen de los vientos: internarse en el mar cuando los alisios van desde La Guajira a Panamá, o cuando los vientos cambian de curso, regresar a las playas de Taganga y algunas otras del Parque Tayrona. En la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, conviene celebrar, ante todo, la superación de las problemáticas surgidas a partir de 1525. Es preciso reforestar el pensamiento y asumir que el verdadero fundador de Santa Marta, el que la hace y la hizo posible, es el río Manzanares, las montañas de San Lorenzo y su cuenca. Y vuelvo y recalco, nosotros somos los más interesados de resolver esta necesidad, esta problemática de no tener agua, pero sí tenemos que estar 100% seguros para dar un paso para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Si no fuera por San Lorenzo, caramba, Santa Marta no existiría. Ay, hombre.